Hola, hola familia del canal, ¿cómo están ustedes? Espero se encuentren todos muy bien. Antes que nada, quisiera pedirle por favor a todos los que están viendo este video que aquí en esta esquinita de abajo, donde está mi carita haciendo así, se suscriban, que es totalmente gratis y me ayudan un montón. Esta vez nos tocó venir a recorrer las fascinantes y hermosas calles de la ciudad más romántica de toda Italia. Si no la conoces, te la presento. Bienvenidos a Venecia. Es la ciudad que todo el mundo sueña con conocer algún día. Sus peculiares calles y formas de transporte te hipnotizarán. Para Venecia solo existen dos maneras de moverse, o a pie o en barco. Están prohibidas la circulación de bicicletas, monopatines y por supuesto los autos. Es tanto así que hasta las ambulancias están en lancha. Bueno familia, hemos llegado a la famosísima Plaza San Marcos. La primera y única plaza que tiene Venecia. Frente a la basílica, que bueno, por desgracia están haciendo reparaciones y nos tapan la hermosa vista de la basílica de San Marcos. La Basílica de San Marcos es el principal templo católico de la ciudad de Venecia y la obra maestra de la arquitectura bizantina. A su lado izquierdo encontrarás la Torre del Reloj y del lado derecho el Palacio Ducal, frente al famosísimo campanario de San Marcos, del cual podrás disfrutar de las vistas desde las alturas por tan solo 10 euros. Siguiendo con el recorrido nos dirigimos al Puente de los Suspiros, el cual conecta el Palacio Ducal con la historia de la prisión al otro lado del canal. Hay que decir que la historia del puente es algo oscura. En un comienzo los prisioneros que fueron juzgados en Venecia fueron retenidos en las cámaras de la prisión subterránea del Palacio Ducal. No obstante, a medida que el número de prisioneros creció, la prisión se amplió a un edificio al otro lado del canal, llamada la Nueva Prisión, la cual hoy en día es un museo, y el Puente de los Suspiros se construyó principalmente para transportar a los prisioneros directamente desde su juicio hasta sus celdas. Según la leyenda, el nombre del puente proviene de los suspiros de los prisioneros que cruzaron el puente de camino a sus celdas de prisión o a la cámara de ejecución, vislumbrando por última vez la belleza de Venecia a través de las pequeñas ventanas. Solo se puede acceder al puente si pagas la entrada al Palacio Ducal. De lo contrario, tendrás que conformarte con verlo desde afuera como nosotros. Una vez dejamos atrás el Puente de los Suspiros, nos dirigimos al Puente de Rialto. No sin antes hacer una parada obligatoria en la iglesia de San Giacomo del Rialto. El Puente de Rialto es el más famoso de Venecia y es uno de los 4 puentes que cruzan el gran canal principal. Durante muchísimos años fue el centro económico de la ciudad, además de ser uno de los puntos donde todos quieren tomar una foto. El centro del puente es una auténtica calle comercial, donde el 90% de los locales son joyerías. Un consejo para una buena foto del puente es bajar al Gran Canal y buscar los pequeños rincones, ideal para una buena foto perfecta y sin tanta gente. Una de las cosas más añoradas por todo turista es hacer su famoso paseo en góndola, el cual vemos en todas las películas románticas. Pero como no todo lo que brilla es oro, les cuento de su elevado precio. El paseo diurno para un máximo de 6 personas tiene un costo de 80 euros, pero si de igual manera viajan 2 personas, también pagan los 80 euros. Para el paseo nocturno, el precio es de 100 euros. Y tiene una duración aproximada de unos 35 minutos. Las góndolas son el símbolo por excelencia de Venecia, pero también son caras. Afortunadamente hay una manera de ver la ciudad flotante desde el agua sin pagar una fortuna, simplemente subiéndose a un vaporete. En Venecia existen más de 400 puentes que conectan las 118 islas, muchas de ellas conectadas entre sí. Sus islas más importantes y famosas son Murano y Burano. En Murano podrás visitar una tradicional fábrica de soplado de vidrio, siendo este el más caro del mundo, y luego recorrer las coloridas calles de Burano. Cuenta la leyenda que siendo esta una isla de pescadores, al caer la noche por la densa neblina no podían reconocer sus casas, y por esto decidieron empezar a pintar cada casa de un color diferente.
También existe otra manera de movilizarse en las islas, los taxis acuáticos. El Carnaval de Venecia es uno de los carnavales más prestigiosos y antiguos de Europa. Pero, ¿por qué los venecianos esconden su rostro en estos días? Las máscaras garantizaban el anonimato, por lo que eran perfectas para que los aristócratas pudieran mezclarse con la gente común e incluso participar en conspiraciones o ir a citas románticas secretas. Todo esto se convirtieron en un personaje y la tradición continuó hasta hoy en día. Esta máscara del pico largo llamó particularmente mi atención y me puse manos a la obra a investigar. Me cuentan que es llamada la máscara del médico de la peste. Esta era usada en la época de la peste negra tanto para mantener la distancia como para atenuar el olor colocando esencias aromáticas en la punta. Y ya por último no podíamos dejar de visitar la famosísima calle Varisco. Segunda calle más angosta del mundo, con 52 centímetros de ancho, 53, si no me equivoco. Es la segunda calle más angosta del mundo. La primera se encuentra en Alemania y la cual tiene 31 centímetros nada más de ancho. Así que debe ser súper claustrofóbico andar por esa calle. Vamos a terminar la callecita. Se llama la calle Varisco. Bueno, mi gente, no me queda más que despedirme de ustedes y recordarles que por favor se suscriban al canal, que es totalmente gratuito, e invitarlos a un próximo videito por la vuelta a Italia. Nos vemos, los quiero mucho, un beso y un abrazo. Bye bye.